Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en un juicio de vida o muerte. Zapotecos contra mixtecos. Mi nombre es Hernán Cortés y el día de hoy veremos a qué pueblo vamos a conquistar como españoles. Primero vamos a presentar del lado izquierdo de su pantalla están los mixtecos y del lado derecho están los zapotecos. ¿Pueden comenzar los zapotecos hablando sobre su origen y significado de cultura? Sí, nosotros somos una de las culturas más dice a los árboles de zapote, los cuales eran muy abundantes en la zona de Oaxaca. Y nos autodenominábamos como Benza, que el significado es pueblo de las nubes o personas de las nubes. Y los mixtecos utilizaron esto para inventar su nombre, ya que significa como el país de la lluvia o región de la lluvia. Muchas gracias, zapotecos. Mixtecos, ¿qué tienen que decir? Pues bueno, para empezar, podríamos decir que los zapotecas son unos egoístas, ya que, pues, como se sabe y tenemos conocimiento, tenemos registro de los zapotecos desde el preclásico, donde empezaban a habitar lo que son los valles de Oaxaca y algunas regiones de Guerrero y Puebla, más que nada en el istmo de Tehuantepec. Ellos primero generaron lo que es Monte Albán, y una vez que pasó todo el declive de Monte Albán, pues bueno, ellos se decidieron mudar a Mitla. Y nosotros como mixtecos, pues obviamente nos preocupamos porque era un pueblo vecino, un pueblo en el cual pues confiábamos y sabíamos que tenían un gran poder. Gracias a eso, pues nosotros nos empezamos a mover para su lugar donde se habitaban. Entonces nosotros queríamos ayudarlos, queríamos ofrecerles nuestra ayuda, queríamos ayudarles en cuanto a guerra, enseñarles técnicas de combate y todos nuestros avances que ya teníamos. Sin embargo, al ver que ellos ya habían pasado de Monte Albán a Mitla, pues bueno, obviamente ya era un gran camino el que habíamos recorrido. Entonces decidimos asentarnos por un momento en lo que era Monte Albán, en lo que recuperábamos fuerzas, recuperábamos hombres, recuperábamos cultura. En cuanto a eso, pues bueno, los zapotecos ya estaban bien asentados en Mitla, el Monte Albán ya era de nuestro, pero hasta ese momento no había ningún reclamo y no había nada. En ese entonces fue cuando ahora sí decidimos avanzar a Mitla para volvernos a encontrar con los zapotecas, y con lo que nos encontramos fue ya con una cultura bastante pues devastada, porque ya no habían muchos zapotecas, y los únicos zapotecas que se encontraban en la región de Mitla pues nos empezaron a atacar y nos empezaron a ofender diciendo que éramos unos rateros, unos ladrones. O sea, nos hicieron de menos cuando nosotros solamente queríamos ayudar, y obviamente pues al ver que nos empezaron a atacar no nos podíamos quedar de brazos cruzados. Entonces fue cuando nos empezaron a acusar de violentos, cuando ellos fueron los que empezaron con la violencia y solo queríamos ayudarlos. Muchas gracias, mixtecos. Conociendo un poco de la arquitectura de ambos pueblos, concuerdo que es una manifestación única de las culturas hispánicas en Mesoamérica. Estos sitios fueron unos pueblos que llegaron a un sistema de escritura, a un sistema de pinturas y a un sistema único de arquitectura. Por ello, cabe destacar que en el lado de los mixtecos, al pueblo español le agrada mucho el cómo tallaban su arquitectura, cómo hacían una simbología en sus planos arquitectónicos. Muchas de las estructuras, tanto de los mixtecos como de los zapotecos, está basada en la ciudad de Teotihuacán. Estos edificios, la mayoría eran destinados a funciones políticas, funciones ceremoniales para la clase alta de la sociedad zapoteca y mixteca. Habitaciones destinadas para el uso de la realeza, junto con sus tumbas. Un dato curioso sobre estos pueblos es que tanto los mixtecos como los zapotecos se casaban entre ellos para mantener su sangre real, como si de españoles se tratara. ¿Cómo se creen estos? También hablamos sobre la ciudad de Milta, un tesoro de la arquitectura mixteca. Sin embargo, los mixtecos solamente llegaron ahí a socavar a la población que estaba viviendo. Los mixtecos se definían como personas guerreras. Por ello, muchos de sus centros ceremoniales estaban basados en su religión, además de tener una casa de felicidad, también llamada Liboa, un lugar donde el pueblo general podía tener a un gran vidente, donde estaba encontrado el sumo sacerdote. Transmitía respuestas hacia los creyentes de la cultura mixteca. Por ello, por ahora, se me hace todavía un poco difícil decidir qué pueblo podríamos conquistar como españoles. Pero me gustaría conocer más allá de las deidades de la cultura zapoteca. Nosotros los zapotecos tenemos deidades más rápidas de aprender, porque, por ejemplo, el dios de la lluvia, el dios del fuego y del maíz, del sol y del sol, todos empiezan por Pitao.
Ya ahí cambia la terminación, que el de la lluvia sería cosijo, el del fuego sería cosana, y el del maíz, por ejemplo, sería cosobi. Y prácticamente los mexicas tienen exactamente los mismos dioses, con el mismo origen, incluso el mismo dios creador. Entonces, como nosotros fuimos primeros, se puede decir que, o sea, fue como una copia barata. Muchas gracias, zapotecos. Vamos a hablar sobre su organización social, porque también es un punto radical en esta decisión española. En su cima organizacional se encontraban los gobernantes sacerdotes, personas como para nosotros los españoles eran los reyes, los máximos poderes de su organización social. Abajo se encontraban comerciantes, aquellas personas que en la cultura zapoteca su principal acción era el comercio mediante otros pueblos. Ustedes como zapotecas se encontraban como un pueblo bastante tranquilo, sin problemas de ningún otro. Por ello, también tenían un poco más abajo los guerreros. No eran algo importante, sin embargo los ocupaban para fines de protección y defensa propia de la ciudad. Finalmente tenían a los campesinos y artesanos. Un poco clasista de su parte, ya que eran los que abastecían a toda la ciudad de recursos básicos. No lo puedo creer. Pero del lado de los mixtecos nos encontramos algo muy similar. Sin embargo, hay que aclarar que los mixtecos como cultura base tenían la guerra. Los mixtecos se caracterizan por ser unas personas guerreras, ¿no? Por ello, tenemos a la parte de arriba de nuestra pirámide a los gobernantes sacerdotes y la nobleza de los mixtecos. También abajo tenemos a los mercaderes, sacerdotes normales, burócratas y jefes guerreros. Como ya mencionado, estos jefes guerreros eran los encargados como tal en la parte española de un comandante de guerra. En esta parte, pues a nosotros como españoles no nos gusta que algunos pueblos mesoamericanos nos copien nuestra propia cultura, ¿no? Entonces tenemos que tener ahí un poco más de defensa en contra de los mixtecos. Más que nada porque estos pueblos solamente se encargaban de invadir y saquear otras regiones de la zona. Abajo de ellas tenían las personas libres. Esto se caracteriza porque era como en la actualidad, en un mundo donde una persona tiene su propio terreno y puede contratar a más personas para que trabajen ese terreno. Por ello se llamaban personas libres y personas sin tierras abajo de ellos. Estas personas sin tierras eran personas que trabajaban como esclavos para las personas libres. Y hasta abajo estaban los esclavos mixtecos. Estos regularmente eran sacados de la guerra o sacados de saqueos. Regularmente los esclavos mixtecos eran vendidos a las personas libres o pueden ser también vendidos hacia los mercaderes sacerdotes y gobernantes sacerdotes para usos domésticos. Pero también nos gustaría saber en el lado mixteco cómo era su cerámica y cómo era su economía. ¿Mixtecos pueden tener la palabra? Sí. Bueno, a mí me gustaría del parte del lado de los mixtecos empezar resaltando con que la cerámica de los zapotecos fue primero altamente influenciada por los olmecas, entonces al ser altamente influenciada por otra cultura, para nosotros pierde gran autenticidad de parte de ellos y pues a pesar de que hayan sido considerados altos exponentes de la cerámica dentro de su época, nuestra cerámica de los mixtecos ha sido característica de varios lados, por ejemplo de Cholula, y ha sido de gran importancia para la Mesoamérica prehispánica. Y esto debido al característico fino terminado que tenían nuestras artesanías y uno de los factores que hacían que fueran muy superiores a la cerámica de los zapotecos, que pues para decir que sus esculturas con lo único que contaban eran con figuras de animales y figuras de humanos que pues eran puestas normalmente en vasijas que después se ocupaban en ceremonias religiosas. La diferencia es que en nuestras cerámicas se les conocía como cerámicas de tipo códice. ¿Por qué? Pues porque nosotros las pintábamos de forma que la decoración estaba al estilo de los códices y esto le daba como una mucho mayor riqueza decorativa a comparación de la cerámica de los zapotecos, que pues como ya dije, lo único en lo que se concentraban era en hacer figuras que tuvieran la forma similar o la forma de un hombre o la forma de un animal. Entonces nosotros teníamos mucho mayor riqueza decorativa y el acabado era mucho más refinado porque el grosor del barro con el que trabajábamos nuestra cerámica eran talladas en piezas que eran muy muy delgadas y de color rojizo café. Y también además una de las técnicas que usábamos era que utilizábamos implementábamos un bruñido para darle un efecto barnizado
que hacía que se viera, y no solamente se viera, sino que fuera de mucha alta calidad, por lo que los podemos superar en cuanto a calidad, en cuanto a originalidad y autenticidad. Estoy a punto de dar mis últimos veredictos. ¿Alguna palabra que tienen que dar, zapotecas? No, por favor, no nos deje morir. Hemos hecho todo lo posible para demostrarle que nuestra cultura es una de las mejores y de las más antiguas. Llegamos antes que los mixtecas. Por favor, entiéndanos. Ok, zapotecos. He llegado a un veredicto. Me encantaría a mí como español conquistar la civilización zapoteca. Sin embargo, esta desapareció solita. Era un periodo de auge en el periodo clásico. Sin embargo, por diferentes situaciones que aún los historiadores no conocen del todo, los zapotecos perdieron su fuerza y abandonaron Monte Albán. Esto poniéndole el fin al periodo clásico y al inicio del postclásico. Fue cuando llegaron los mixtecos. Y a ustedes, mixtecos, ser mis súbditos para conquistar Tenochtitlan en 1521. Muchas gracias. Se ha cerrado la corte.